Como cada jueves llega la doctora Paula Farrán, abogada previsional. Buenos días, Paula, ¿cómo estamos? Ya me estaba cambiando el apellido. Te está cambiando el apellido y Roberto vamos a Corral. tener problemas con la colectividad Sí. árabe. Sí, ¿No? a la cual pertenezco. Exactamente. Paula Farrán. Muy bien. Buenos días. Bienvenida. Hola, Yami. Buen día, Ahora sí. buen día. Bueno, aquí... Sí, había quedado pendiente, lo habíamos prometido la semana pasada, cuando abordamos la jubilación de los docentes, que Paula decía, sí, hay tantos casos como docentes, y sobre todo, bueno, esta diferencia que existe también en el sistema, si el docente pertenece a Chubut o pertenece a Río Negro. Y quedó un poco pendiente algunos temas, algunas inquietudes que fueron surgiendo a partir de ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa a partir de la jubilación de un docente? ¿Puede seguir ejerciendo en otra provincia? Por ejemplo, un docente que se jubila en Río Negro, ¿puede seguir dando clases en Chubut? Bueno, está muy buena la pregunta. El docente, para empezar, tiene un régimen, el nombre no es muy amigable, se llama privilegiado. Privilegiado es una palabra que tratamos de no usarla, pero técnicamente es así, es un régimen privilegiado porque es de privilegio, y esto referido a la diferencialidad que tiene con el régimen general. ¿Qué quiere decir todo esto? Por empezar, la edad, ¿no? Y los años de aporte. Claro. Entonces, al beneficiarse con reducción de años de aporte y de edad cronológica, se llama régimen de privilegio. A mí me gusta más de insalubridad, que eso que es un sinónimo de este tipo de trabajadores. ¿Por qué? Porque el ejercicio de esa tarea implica el compromiso de la salud, de la salud mental, en el caso de los docentes o lo que fuere. Entonces tienen una reducción de edad y de años de aporte. Se supone que ejerciendo esa tarea, ese trabajador compromete su salud. Y entonces es un régimen de insalubridad. No solamente de salud hay mental, un montón. sino por decir el tema física. De física, ¿no? Las cuerdas vocales, hay una serie. Exactamente. Entonces, esto lo determina el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pasa con los choferes de colectivo, pasa con los radiólogos, pasa con los telemarketers, todo lo que sea una tarea extraordinaria a lo habitual, compromete la salud y tiene insalubridad. Entonces el docente, para empezar, está encuadrado en un régimen de insalubridad. Quiero decir esto porque me parece muy importante que desde el año 2005 los docentes vuelven a ser insalubres. Históricamente, sí, los docentes eran de un régimen de insalubridad. Las maestras que nosotros teníamos de chicos, los profesores, siempre se jubilaron antes que un bancario. Pero en el año 94, con la inclusión de la ley de FJP, o la 24241, sí, el docente pasa a ser de un régimen general. Se jubilaba igual que cualquier otro trabajador que fuese de régimen común. En el año 2005, la fecha no es menor, el año no es menor, 2005, con el decreto 137, le devuelve a los docentes esa insalubridad. Entonces, ojo, porque fueron en un momento de régimen general, en un régimen anterior. En el gobierno de Néstor Kirchner se le devuelve la insalubridad a los docentes con el decreto 137. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy, yo lo sé porque trabajé en varios sindicatos docentes, el docente llega muy justo a jubilarse, con su energía, con su capacidad de trabajo, puesto que implica todo un esfuerzo llevar adelante la educación de niños y niñas. Si vuelven al régimen general, es una complicación muy grande para los docentes. Y otra cosa que no es menor es que con este decreto 137 se le implanta a los docentes un cálculo de jubilación diferente a cualquier tipo de trabajador. Tanto el científico que desarrolla sus tareas en CONICET o reconocido por el CONICET como investigador científico, y el docente, en el caso del docente de nivel inicial, medio y secundario, tienen un cálculo de jubilación del 82% del último sueldo en actividad. Ningún otro trabajador en el régimen previsional público nacional tiene ese tipo de cálculo. Todo esto que digo, imagínense que no es menor para un docente. Claro.
Claro. Además se le suma en la zona nuestra, en el Bolsón, el régimen del decreto de frontera, con lo cual reduce más esa reducción que ya había del régimen general, reduce más la edad, o sea, la edad por sobre todas las cosas, y a veces los años de aporte, según el cómputo. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta que es un régimen de insalubridad, siempre que uno eche mano a la insalubridad, es decir, se jubile con menos edad y menos años de aporte, no puede continuar en la actividad que venía desempeñando. ¿Por qué? La ley entiende que si vos no te jubilás, te ofrecen el retiro, porque vos no podés seguir ejerciendo eso en virtud que daña tu salud, claro, no podés ingresar en otra. En Ahí otra, le respondo a Yami. En la misma tarea. En la misma tarea. Claro, La claro. única posibilidad que tiene el docente de reingresar a la actividad es mediante el monotributo, y esto implica algún negocio, algún comercio o en el ejercicio de su profesión. Suponte que fuese un médico que da biología, por decirte algo, puede atender en su consultorio como monotributista. No podría ser contratado en relación de dependencia, porque otra vez esto implica un horario, el cumplimiento de un horario de trabajo y demás. Entonces ahí se le corta el suplemento docente, que también es una cosa muy compleja de explicar, pero bueno, si quieren lo hacemos otra vez. Pero respondiendo a la pregunta de Yami, es eso: no puede ingresar en la actividad en relación, reingresar en la actividad en relación de dependencia en ningún otro lado, porque el ingreso de un aporte previsional al ANSES o al régimen que se haya jubilado implica que ingresó a la actividad, reingresó en la actividad, y se le corta la insalubridad, por ende se le corta la jubilación. Claro. Los docentes se jubilan de acuerdo también a, digamos, por ANSES o Depende. por cada provincia. ¿Te acordás que la clase pasada? La clase pasada fue, Sí. En el encuentro anterior sí, habíamos mencionado el tema de la caja otorgante. ¿Quién sí me jubila? Me pregunto primero. Si yo trabajo un poco en una caja provincial y un poco en una caja nacional, donde tengo mayor cantidad de años de aporte. Ahí vamos. Y ahí se establecen los requisitos legales para la jubilación. Entonces, si a mí me jubila la Caja Nacional, tengo los requisitos del 137 con la insalubridad desde el 2005. Ajá. 25. Desde el 2005, hay que ver de los años anteriores. Claro, pero lo que yo quiero explicar con el decreto es que este decreto, sí, el 137 de 2005, que tiene unos cuantos años, hace creer que los docentes siempre fueron insalubres. Claro. Y los docentes no fueron, del 94 al 2005, no fueron insalubres. En ese periodo de gobierno, en ese periodo de Argentina, en ese periodo legislativo, eran trabajadores de régimen general, el docente. A partir del 2005 hasta la actualidad, solo han logrado beneficios con respecto a su jubilación y a su sueldo y a su movilidad jubilatoria. Para el docente del 94 al 2005 no existía la movilidad jubilatoria. Te jubila, régimen nacional, ajá, te jubilabas con una jubilación y terminaba de cobrar siempre la misma jubilación. Tendrías que hacer un juicio que tardaba 10 años, bla, 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 para cobrar esa movilidad, ese ajuste. Desde 2005 y desde el 2014... atendamos bien las fechas, ¿no? sí. Desde Los 2014, años, sí, quiero decir, la promulgación de estos beneficios hacia los docentes, son muy concretas las fechas, 2005, 2014, se reconoce una movilidad del 80, y además la fijación del sueldo del 82 del último sueldo en actividad. Un trabajador de régimen general, yo por ejemplo, que no soy sí, docente, sí, para poder conseguir algo parecido al 82% de mi jubilación, tengo que hacer un juicio de 10 años. Pagar abogados, someterme a la justicia 10 años, federal, bla, bla, bla. El docente tiene ese cálculo desde lo administrativo, el ANSES. Bastante parecido pasa con el régimen de Chubut, pero Chubut tenés que tener 25 años trabajados en Chubut para tener una movilidad del 82. ¿El 82% móvil tiene que ver con trabajos insalubres en general? Para ¿El el régimen? único que tiene el 82, no es móvil, eso es como que lo heredamos, el móvil. Bien. La móvil porque viene de movilidad en realidad, la Sí. movilidad es otro tipo de cosa, Sí. pero el 82 del último sueldo en actividad, Sí. ahí se establece el haber jubilatorio, es solo para los docentes y para los científicos del CONICET, que tienen 85. Científicos del CONICET o que desempeñen tareas de investigación relacionadas con el CONICET. Esos dos trabajadores, y el docente universitario tiene una movilidad también del 82%, pero no tiene reducción de edad.
O sea que tampoco tiene tantos O sea, beneficios. Y tiene que tener 15 horas trabajadas con dedicación exclusiva. Es mucho más complejo el docente universitario. Pero quiero decir, y me parece muy importante insistir en esto, es que el docente tiene un régimen de jubilación muy favorable. Después, probablemente un docente me diga, pero a mí tampoco me alcanza. Lo entiendo, pero a nadie le alcanza. Pero en relación a una mínima, que es de 130.000 pesos, el docente, si tenía una carrera docente y se jubiló con un cargo que tenía un sueldo importante, su jubilación va a ser importante. En relación a lo que son las jubilaciones argentinas, que ya son malísimas. Claro. O sea, contextualicemos lo que quiero decir. No es que el de mínima es de 800.000 pesos y el docente gana 2,5 palos. No, todo es magro. Sí. Pero en la situación, digamos, han logrado subir su estándar de jubilación y adquirir muchísimos derechos con respecto a su situación previsional a partir de 2005. Eso es así. Paula, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.